masiva participación y con gran éxito se realizó el Simposio Regional Internacional Yuyactaque, los incas en su tiempo y en el nuestro. Actividad coorganizada con nuestra institución, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, el colectivo Yuyactaque, la Municipalidad Provincial de Cusco, el Centro Bartolomé de las Casas y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cusco, mágica ciudad, es considerada como el principal destino turístico del Perú y uno de los 25 mejores destinos turísticos del mundo. Es una ciudad que ha logrado diferenciarse claramente de las otras por su impresionante arquitectura. Alberga el esplendor cultural de los Andes, además de ser el principal centro de interés donde se desarrollan las mayores investigaciones relacionadas a la cultura que nos precedió, la cultura inca. Es así que la Subdirección de Interculturalidad de la Dirección de Cultura Cusco, junto a otras instituciones de la sociedad como el Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú, el Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas y el Colectivo de Estudios Andinos Yuyactaque, propusieron realizar un trabajo colectivo multidisciplinario de reflexión y difusión sobre nuestro pasado y su aporte a nuestro presente, congregando a distintos investigadores de la historia de la cultura andina, concentrándose específicamente en la temática inca. Con este evento, se pretende abordar este importante tema desde una perspectiva abierta, horizontal e inclusiva. Este evento ha conglomerado a 21 investigadores de talla local, nacional e internacional, donde se ha permitido, ¿no es cierto?, hacer una suerte de diferentes exposiciones vinculadas a lo que ha sido los incas de antes y los incas de ahora. Han habido temas fundamentales que ayudan a entender, por ejemplo, la vida religiosa de los incas, la economía de los incas, la organización social de los incas, también investigaciones vinculadas a lo que viene a ser desde la tradición oral, ¿no es cierto?, el mundo andino. El Simposio Yuyactaque, los incas en su tiempo y en el nuestro, busca avanzar hacia un concepto de cultura e historia andina, lo que implica estimular el conocimiento y la comprensión de sus sistemas de pensamiento tradicionales. Asimismo, se pretende utilizar los distintos avances en ciencias sociales, orientándolos de acuerdo a la forma en que se relataba y se relata su historia cultural, considerando la identidad, la memoria y la tradición andina. Entonces conglomera a varias miradas o varias perspectivas de lo que viene a ser la cultura andina, desde la arqueología, la historia, la antropología y la lingüística. Es interesante, por ejemplo, cuando se hace una exposición vinculado al tema de las lenguas en el tiempo de los incas y cómo, ¿no es cierto?, nos ayuda a entender en realidad cuál fue la lengua más importante en el tiempo de los incas, en la época prehispánica. Estamos hablando no solamente de la lengua quechua, sino también del aymara y del puquina. Uno de los ponentes fue el Dr. Bruce Mannheim, docente de la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Él nos realizó una aproximación a su ponencia. Tengo varios, más bien mi manera de trabajar es usar lo que se llama a través del historiador francés Nathan Rachdel, la historia regresiva, o sea que hago trabajo etnográfico y encuentro padrones de actuar, de vivir y todo que me ayude en identificar continuidad en esos padrones en el pasado. Y por ejemplo, tengo mucho interés en la naturaleza del parentesco
quechua actual que se base en una residencia compartida, como nos va a explicar en mañana Pablo Sendón. Y veo que se puede entender, se puede ver el mismo padrón en el incanato, tanto a nivel local que a nivel del Estado. El doctor Juan Ocio Acuña fue otro de los ponentes de este gran evento. Cabe resaltar que fue el primer ministro de Cultura durante el periodo 2010 a 2011. En la actualidad ha quedado la imagen del Inca asociada con un mito, el mito de Incarrí, que se piensa que es el Inca que fue muerto por los españoles, su cabeza fue enterrada y de su cabeza está creciendo el cuerpo. Pero el otro detalle interesante que yo me interrogo es ¿por qué aquí en el Perú nosotros hemos dado tanta importancia a Jesucristo, al Señor de los Milagros, mientras que en el caso de México es a la Virgen de Guadalupe? Yo creo que Jesucristo fue interpretado no tanto como un redentor, sino como un monarca divino. Es decir, Jesucristo se asoció con la figura del monarca divino del Inca. Así que incluso en nuestra visión de la religión vemos que esta imagen de la monarquía divina llega a nuestra concepción del Señor de los Milagros y del Taitacha que tenemos acá en el Cusco. La idea de este libro surgió cuando yo estaba haciendo mis estudios en la Universidad de Oxford y había comenzado mis investigaciones sobre Huamán Pomayala. Y en mis estudios de Huamán Pomayala había encontrado que la nueva crónica tenía un contenido mesiánico. Y ese contenido mesiánico encerraba unos ingredientes que han sido recurrentes a lo largo de la historia andina. Un ingrediente importante es la visión cíclica del tiempo, pero el otro ingrediente importante es la creencia en un principio metafísico que va a restablecer el orden que se ha perdido por una situación cataclismática que se ha producido. Para los andinos, la conquista fue un cataclismo. Y entonces cifraron todas sus esperanzas en el retorno del Inca. Huamán Poma lo vio en el monarca español, vio al monarca español como si él fuera un Inca y entonces dirige su crónica al rey de España pensando que él como Inca, porque lo ve como Inca, podía restablecer el orden que se había perdido con el Pachacuti de la conquista. De tal manera que primero hice un estudio sobre la visión del tiempo, y ahora le tocó el turno hacer un estudio sobre la monarquía divina. ¿Cuál fue la concepción que se tuvo del jerarca supremo en la sociedad incaica? Y para poder lograr llegar a establecer las características de esta monarquía, decidí compararlas con los jerarcas supremos que se desarrollaron en las civilizaciones mesoamericanas, es decir, la azteca y la maya. De tal manera que lo que me propongo destacar es algo que ya se había hecho con relación a Egipto y Mesopotamia, demostrar que mientras las monarquías divinas de Mesoamérica fueron monarquías divinas donde el jerarca estaba al nivel de los seres humanos, en el caso del Inca, a él se le vio como al nivel de los dioses. A diferencia de los mexicanos, donde los reyes, cada uno tuvo su propio palacio, en el caso del Inca, el palacio que existió solamente para el Inca gobernante. Los otros edificios que se consideraron palacios de incas, en realidad fueron palacios asociados con cada una de las panacas, con las panacas que estaban repartidas en Hanan, Cusco y en Hurin, Cusco. De tal manera que ese es otro ingrediente adicional que trato de sacar a luz, que mientras que en el caso de México los reyes tuvieron una naturaleza más histórica, en el caso del Inca su posición fue tan sagrada que alcanzó el rango de un principio metafísico, y es por eso que se le representa como sosteniendo el mundo en sus manos. Es el mediador del universo, es el que media entre los opuestos complementarios del Hanan y del Hurin. Cabe resaltar que uno de los principales ponentes e investigadores que tuvo este evento internacional realizado en nuestra ciudad es el reconocido investigador cusqueño Dr. Donato Amado González, quien nos hizo una aproximación a su obra
el estandarte real y la Mascapaicha, historia de una institución colonial. Tuvimos la satisfacción de presentar el libro El estandarte real y la Mascapaicha, una historia colonial de los incas, que este libro de alguna u otra forma da cuenta de la forma como el cabildo de los 24 electores de los incas de las 8 parroquias de la ciudad del Cusco, que ha sido instituido en el año 1595, tuvo una vida fructífera en su gestión a favor de los nobles incas de las 8 parroquias de la ciudad y de los nobles incas y de los indígenas en general, para su mejor tratamiento en las diferentes unidades de producción, como podrían ser las minas, obrajes, haciendas, etc. Esta institución, como hemos señalado, tuvo una vida de todo el periodo colonial. Llegó hasta los años 1824, hasta en el momento en que llega Bolívar, quien es de alguna otra forma liquida la institución, pero podríamos resaltar que durante el periodo colonial esta institución inca tuvo en su poder de mantener la Mascapaicha, de mantener el estandarte real, para que de alguna otra forma en representación de esta imagen se mantuviera vivo la imagen y la idea del Inca durante el periodo colonial. Podemos decir plenamente que el Inti Raymi no es otra cosa sino una conexión de todo un proceso, porque los indigenistas de los primeros 50 años del siglo XX lo único que hicieron era proyectar todo un proyecto político para recordar, para conmemorar la imagen del Inca, la idea del Inca. Eso es la razón de ser este libro que enmarca, diseña las bases de la identidad inca cusqueña. Me parece que este tipo de eventos de alguna u otra forma marca la reseña histórica, marca el evento, el carácter científico de la generación de esta época, y nos da muchísimo gusto que a través de los resultados de trabajos de investigación se pondere, se resalte el carácter científico de la civilización inca, que es la base de nuestra identidad cusqueña. Entonces, creo que este tipo de evento, y más que todo, que el Ministerio de Cultura del Cusco apoya a este tipo de evento, me parece que es una labor absolutamente fructífera. Yuyaytaque, como mencionamos antes, fue un evento que nos permitió compartir con muchos más profesionales e investigadores de talla mundial, de quienes nos encantaría poder compartir sobre sus alcances e investigaciones, y cómo éstas permiten conocer nuestro pasado y entender quiénes somos, para poder proyectarnos hacia el futuro. Por cuestión de tiempo, les presentaremos en otra oportunidad, no sin antes resaltar que con la realización del Simposio Internacional Yuyaytaque, los incas en su tiempo y en el nuestro, la Dirección de Cultura de Cusco fomenta, promueve y difunde el estudio científico, logrando importantes aportes multidisciplinarios acerca de nuestra historia, permitiéndonos fortalecer nuestra identidad cultural, que nos permite conocer quiénes somos. Es bueno juntar a los especialistas en el tema de los incas. Nos falta mucho por conocer, estamos desbrozando el camino, estamos dando los primeros pininos para acercarnos verdaderamente en qué consistió la civilización incaica, y ustedes con estos eventos están contribuyendo muchísimo.